Ahí va. Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo que sería la estructura del mercado, ¿sí? Vamos a poner acá. La estructura de mercado, quiero que sepan y tienen que entender ustedes que no es lo mismo una estructura de mercado en 5 minutos, una estructura de mercado en lo que sería una hora, ¿sí? Ustedes, como pueden ver, las estructuras de mercado se van formando acorde a qué, a tendencias, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una estructura de mercado que sería alcista. Ahí. Tenemos una estructura de mercado acá que está formándose alcista. Hay diferentes formas de ver estructuras de mercado, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una, ¿verdad? Todo lo que sería este movimiento que se fue dando de esta forma es una estructura alcista, ¿sí? Esto tiene que ver muchísimo, pero muchísimo, ¿con qué? Para que ustedes cuando operen puedan entender también cuándo hay un cambio de estructura, cuándo hay un cambio de tendencia. En teoría, acá podemos ver que hay un quiebre de estructura de mercado. Entonces nosotros estamos viendo que en este punto importante, a ver acá, en ese punto que tenemos acá hubo un quiebre. ¿Por qué? Porque el precio, cuando se apoyó en estos mínimos, el precio tendría que haber hecho lo siguiente. ¿Para qué? Para continuar con la estructura de mercado alcista. En este caso tuvimos un rompimiento o un quiebre de la estructura. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar o qué nos quiere decir? Que esto es importante que ustedes también lo puedan aprender y lo puedan ir viendo, que al tener un quiebre de esta estructura, o sea, el precio nos está dando un indicio de que está por haber un pequeño cambio de estructura. O sea, estamos por cambiar esta estructura que había alcista para pasar a tener una estructura que sería bajista en este caso, porque puede llegar a caer y tener el movimiento hacia la baja. Por eso es importante que nosotros sepamos esto, porque si nosotros lo estamos viendo en una hora, pero de ahí bajamos directamente a hacerlo en una temporalidad mucho más abajo, que serían aproximadamente 15 minutos, 10 minutos, una hora, nosotros sabemos que acá hay un quiebre en la estructura. O sea, que tenemos la posibilidad, de, en este caso, si estamos aprendiendo a ver lo que es fractalidad de mercado, acá el quiebre de estructura este que tuvimos, que es arriba, está en una estructura o en un cambio de estructura bajista. ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos también para que lo puedan ir viendo en temporalidades más bajas y que también puedan entender cómo se mueve el mercado en base a estructuras. Porque si ustedes lo ven, vieron que lo marcamos en una hora, pero miren si lo vemos en 5 minutos. Miren, hay otras estructuras, ¿verdad? Entonces, en todo lo que es el gráfico hay estructuras. Estructuras siempre se basan en qué? En movimientos repetitivos del mercado que me generen una, un movimiento, perdón, al alza o a la baja. ¿Sí? Nosotros tenemos acá siempre estructuras. Ven acá. Como pueden ver, acá tuvimos una estructura, en este caso, tenemos este máximo, tenemos ahí una estructura que estaba siendo bajista. ¿Ven? Eso es una estructura bajista. El precio que hizo acá, confirmarla. Pero ¿qué pasa? Dentro de esa estructura bajista, como pueden ver, también había una estructura que estaba acumulándose. ¿Sí? Es una pequeña acumulación en el precio. ¿Ven? Que eso es una estructura acumulativa. ¿Ven? Dentro de lo que sería una tendencia principal se encuentran otras pequeñas estructuras secundarias. Es muy parecido a lo que serían los tipos de tendencia, ¿sí? Porque nosotros sabemos que si estamos viendo, perdón, en el gráfico que hay una estructura bajista y nosotros vamos desglosando las temporalidades, podemos ver que en otra temporalidad vamos a ver estructuras dentro de esa estructura principal. Por eso es importante que aprendan a ver los cambios de estructura, los cambios de tendencia, los rompimientos de las estructuras. Si una estructura rompe con cuerpo, si una estructura rompe con vela, si rompe con mecha, ¿me entienden? Hay que ver y estar atentos siempre a todas esas cositas. Por ejemplo, acá esto fue una falsa ruptura. ¿Por qué? Vamos a poner acá falsa ruptura. Ruptura. ¿Por qué? Porque el precio en este punto no tuvo el suficiente.
O sea, no tuvo un movimiento tan grande para que termine con cuerpo por encima de esta vela, de este máximo, para romper con fuerza. O sea, no tuvo la suficiente fuerza, sino que solamente llegó a la zona, sacó liquidez y cayó. Entonces ahí nosotros sabemos que el precio hizo una falsa ruptura o una toma de liquidez. Eso mismo quiero que vean. Miren, acá. ¿Ven? El precio que hizo llegó a la zona y no tuvo la suficiente fuerza para poder subir, sino que simplemente sacó liquidez y siguió cayendo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo venimos ahí? Pongan ahí en el chat. ¿Venimos bien hasta ahí? Pongan un 5. Bien ahí, bien ahí. Perfecto. Entonces, a nosotros la estructura de mercado nos dice mucho. Sepan entender eso también. Por ejemplo, acá, esto es el verdadero quiebre de estructura. ¿Por qué? Porque estoy en un gráfico de 1, 2 horas y vean la cantidad de fuerza que hubo a la hora de romper esa estructura. ¿Ven? ¿Ven el volumen que hay acá? Me explican así de fácil. Buenísimo, buenísimo. Entonces, acá nosotros podemos ver y podemos descifrar y podemos entender que este rompimiento de estructura sí es válido. O sea, esto es una falsa ruptura porque solamente el precio fue, sacó liquidez de ese máximo y siguió desplomándose, o sea, siguió cayendo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo este cambio de estructura por aquí abajo. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora ya sabemos que hay mucha más fuerza vendedora por la cantidad de ventas que se introdujeron acá, ¿ven? ¿Ven cómo hay muchísimo cuerpo acá? Entonces, eso nos está diciendo que eso es un quiebre de estructura. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver en una temporalidad más alta, ¿cómo estamos? A ver, es que alguien me ponga en el chat, ¿cómo estamos en temporalidades más altas? Ven acá. Claro, estamos bajistas. Estamos bajistas. Estamos viendo en gráfico de 2 horas. ¿Ven? Entonces, ¿qué tiene que haber? Si yo me voy a ver en 2 horas, estoy bajista, ¿verdad? Pero si yo me pongo a ver en gráfico de 5 minutos, ¿cómo estoy? Si yo me pongo a ver en gráfico de 5 minutos, ¿cómo estoy? Al alza. Perfecto. Entonces nosotros ya sabemos que estamos bajistas en una temporalidad mucho más alta, pero en temporalidad mucho más baja estamos bajistas. Entonces, acá ya nosotros, ¿por qué decimos que en 5 minutos estamos alcistas? Porque aquí hubo lo que estamos hablando, un quiebre de estructura. Y al haber un quiebre de estructura, ¿qué pasa? El precio está teniendo un cambio en la tendencia. Pero recuerden, tenemos dos tipos de estructuras, la estructura principal o la tendencia principal, que es la que nos va diciendo más o menos a dónde se puede dirigir el precio, y luego tendencias o estructuras secundarias. Quiebre de estructura o cambio de carácter. ¿Es lo mismo? Depende. Depende mucho lo que vos estés viendo, porque en este caso nosotros no tenemos acá un cambio de estructura. O sea, porque recuerden, la estructura principal que nosotros estamos teniendo acá es una tendencia bajista. En este caso, solamente esto sería un retroceso en todo caso. El cambio de carácter sería cuando en temporalidades súper altas estamos teniendo un quiebre o ya nos está diciendo, por ejemplo, el precio para que esté al alza tiene que romper por lo menos este máximo. Miren, ese máximo es el que el precio tiene que romper para que haya realmente un cambio de carácter en temporalidad alta. ¿Por qué? Porque el mercado tiene que hacer esto, romper con fuerza, y ahí yo puedo decir que en temporalidad alta está teniendo un cambio de carácter. Porque mientras no haya eso, el precio que está cayendo por ese canal simplemente va a caer. O sea, ahora el precio quizás hace el rompimiento este con fuerza, pero recuerden que tiene que ser sí o sí con cuerpo para que haya un verdadero cambio de estructura o un cambio de carácter ahí como preguntaban, porque si no el precio lo único que va a ser rebotar en dónde, en su dirección principal. Va a hacer esto, va a retroceder un poquito y va a seguir cayendo.
Hasta que yo no vea en temporalidad más alta que el precio está teniendo un rompimiento del máximo más importante que hay, no puedo decir que esto está alcista. Al contrario, acá tengo otro mínimo. ¿Ven? O sea, tienen que ver, para que haya un cambio de carácter o que yo diga BTC está a la alza, tiene que haber un rompimiento de un máximo más importante. Y recuerden, siempre hay una estructura principal y una estructura secundaria. Y dentro de esa estructura principal hay una estructura secundaria. Así que lo tienen que tener en cuenta eso. ¿Cómo venimos ahí? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Háganla sin ningún tipo de problema, que para eso estamos. A ver ahí si estamos bien. Pongan un 5 ahí en el chat si estamos todos bien. Buenísimo. Somos ahí unas 20 personas. La principal es la de alta temporalidad o de mayor temporalidad. Exacto, exacto, exacto. Es la de mayor temporalidad. La veo en una hora en adelante. En 15 minutos, si yo lo veo en 15 minutos y me pongo a sentarme, por así decirlo, aquí, veo así que tal cita. Entonces, si yo veo ahí, no sé si será cuáles serían las condiciones. En este caso, si yo veo esto, si yo veo que el precio realmente no se operan los rompimientos, perfectos. Mira, los rompimientos se operan en temporalidad mucho más bajas. Si yo estoy viendo que acá hay un mínimo, esto voy a explicar muy cortito porque, bueno, eso hay otra clase para que lo puedan ver después. Si yo veo en temporalidad de 3 minutos y en 5 minutos, yo tengo que esperar que el precio me rompa con cuerpo. Anoten eso. Los rompimientos se operan con cuerpo de vela. Si yo en 5 minutos, esto sería un rompimiento operable. Vamos a ponerlo acá. Si yo veo que en 3 minutos, estoy acá en este caso en 5, la vela de 5 minutos terminó con cuerpo por encima de ese máximo y yo estoy viendo que ya me viene formando una pequeña estructura a la alza, es donde yo puedo tomar mi entrada. ¿En base a qué? Al cuerpo de vela. Esto sería operar acá. O sea, mi entrada sería por ahí y mi stop loss por debajo de la vela. No mucho más. ¿Y qué busco? Un 1 a 2. Miren, en 3 minutos lo mismo. Tengo que buscar en 3 minutos. En este caso, en 3 minutos cerró por encima con cuerpo, porque miren, el cuerpo de la vela cerró por encima y mi entrada sería ahí. ¿Lo tengo que ver en 3 o en 5 minutos? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cuánto está Alan acá a la par? Recién lo veo. Y acá tenemos que ver que, vean, en 5 minutos cierre por encima. Y siempre busco el que, el 1 a 2. Siempre es el 1 a 2. Saluda. Siempre buscamos el 1 a 2. Justo recién llega, parece, o hace rato, no sé. Siempre buscamos la estructura ahí, que haya un rompimiento. Vamos a ver otro ejemplo y bueno, ya con los rompimientos paramos. Igual acá, miren acá, acá hay otro mismo. Ya sabemos que tenemos un canal alcista en este caso y esperamos que en 5 o en 3 minutos, miren acá, hermoso rompimiento hay acá, que la vela sí o sí termine con cuerpo. Los rompimientos se operan con cuerpo de vela en 3 minutos. La vela de 3 minutos cerró con cuerpo por encima de ese máximo, ponemos el stop loss ahí y, perdón, la entrada por ahí y el stop loss, ¿por dónde? Por debajo del cierre de vela. Esta clase sí está quedando grabada. Y acá, ¿qué buscamos? Siempre el 1 a 2. Ahí está. ¿Cómo estamos con eso? ¿Quedó clarito ahí más o menos cómo se pueden operar los rompimientos? Esos serían los rompimientos de estructura. Y lo mismo al alza, a la baja, perdón. Vamos a ver un ejemplo acá. Lo sacamos a este. Si nosotros ya sabemos más o menos que tenemos una tendencia estructurada o estamos viendo acá un cambio de estructura, ¿qué hacemos? Esperamos que cierre con cuerpo, por ejemplo acá, ¿ven? Cerró con cuerpo por encima de este y de ese mínimo. Acá. Bueno, en este caso sería acá más o menos, pero se lo puede tomar a eso también. ¿Y qué hizo acá? En 3 minutos es mi entrada.
y el stop loss por debajo de la vela. ¿Y qué busco? El 1 a 2. Por eso es importante, para operar rompimientos, es importante que ustedes sepan y tengan en cuenta la dirección que está teniendo el precio. ¿Sí? No van a tratar de operar los rompimientos si el mercado literalmente está teniendo una tendencia bajista y ustedes van a querer operar un rompimiento al alza, lo va a sacar en stop loss. Por ejemplo, en este caso, ¿se podría operar un rompimiento en esta zona? Sí. Si el precio en este caso rompe ese máximo con una vela de 3 minutos con cuerpo, yo estaría entrando por acá. Si rompe con cuerpo y por ejemplo el stop loss ahí, y busco siempre el 1-2. Siempre se opera a favor de la tendencia. Siempre. Siempre se opera a favor de la tendencia. Tan solo que haya un cambio de estructura. En este caso sí se puede operar en contra porque todavía falta que el precio recupere. ¿Entienden? Recuerden, este canal es el canal bajista. Por lo menos si el precio sigue bajista, tiene que por lo menos desde acá, por lo menos retestear esta zona y volver a caer. ¿Sí? Pero ven, si están viendo ustedes una estructura un poco clara en 5 y 15 minutos como acá, que está teniendo fuertes impulsos hacia arriba, tranquilamente puedo buscar ahí. Igual acá, si el precio, yo ya sé que la tendencia principal es bajista, ¿podría operar un quiebre de estructura contra este mínimo? Sí, ¿por qué no? Si el cuerpo de vela me cierra, si la vela me cierra con cuerpo en 3 minutos por debajo de esto, mi entrada sería por acá. El stop loss por atrás de la vela y busco siempre el 1-2. ¿Estamos viendo ahí? ¿Estamos claros? Yo creo que se quedó claro. También vimos un poquito ahí de lo que es rompimientos, de lo que serían ahí en la estructura de mercado. Yo creo que quedó todo súper clarito ahí, así ya no le estoy robando mucho más tiempo. Pero me ponen ahí un 5 en el chat si quedó todo clarito. Ahí si sacan una fotito, hay un video, etiquetenme en Instagram, vayan a seguirme, que es leonelrodríguez.5. Así hacemos un poquito de contenido ahí para la gente, para que se puedan seguir conectando y que, bueno, podamos llegar a más personas también a que puedan aprender esto. Así que, bueno, la verdad que yo creo que ya los estaría dejando. Miren, acá justo se está por dar ahí un rompimiento. ¿Ven ahí? O sea, a ver, vamos a ver si quieren que veamos si se puede operar. A ver ahí. Vela esa de 3 minutos cierra por encima de ese máximo, se puede tomar una pequeña entradita ahí. Pero bueno, los dejo. Les agradezco por el tiempo y cualquier duda o pregunta que tengan, saben que pueden contactarnos con nosotros para que los ayudemos en lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte les mando un saludo y un fuerte abrazo y espero que estén activos y muchas personas sigan aprendiendo y sigan dedicándole tiempo a esta hermosa habilidad que es la habilidad del trade.